Hola, espero que todos y todas se encuentren bien. Bueno, en este video que les subo, la idea es plantear algunas cuestiones presentes en el texto de Zygmunt Bauman, Sociología para qué, donde allí se discute una distinción que es muy central para las ciencias sociales en general y para la sociología en particular, porque Bauman es sociólogo y habla desde la sociología, que es la distinción entre conocimiento de sentido común y conocimiento científico. Esta es una distinción muy fecunda en ciencias sociales y que atraviesa la forma de pensar en ciencias sociales. Y tiene varias dimensiones o varios aspectos que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, Bauman dice que el objeto particular de la sociología es el conocimiento de sentido común. Esto se da, en primer lugar, por la relación particular que los y las científicas sociales tenemos con el mundo que investigamos. Nuestro objeto de investigación como cientistas sociales es el mundo social. Y ese mundo, a diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, el mundo de las ciencias físicas o el mundo de las ciencias biológicas, es un mundo que ya ha sido preinterpretado, interpretado por los seres humanos que viven allí. Es decir, que los científicos, las científicas sociales, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, nos encontramos con que nuestro objeto es un mundo previamente interpretado. Una persona nace en el mundo social y encuentra ya ese mundo interpretado, ¿no? Y justamente los procesos de socialización lo que hacen es los procesos de socialización, cuando internalizamos, cuando nos enseñan el mundo social, es enseñarnos desde elementos del lenguaje hasta interpretaciones mucho más complejas acerca de lo que es nuestro mundo. Es decir, que los sociólogos, las sociólogas y las científicas sociales en general se enfrentan con algo que es el conocimiento de sentido común. ¿Qué es el conocimiento de sentido común? Es el conocimiento que todos y todas los miembros y las participantes de la sociedad poseen de su propio mundo. Es decir, cada persona como miembro de su sociedad posee un conocimiento de ese mundo. Es decir, no podemos negar que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras sabe qué es el mundo social, tiene un conocimiento de ese mundo, tiene un conocimiento que le permite actuar, y nos han enseñado desde muy pequeños, desde muy pequeñas, qué es el mundo social. Ese conocimiento, dice Bauman, es rico, pero desorganizado, muchas veces incoherente, y consiste, según algunas tradiciones lo mencionan, en una sedimentación de conocimiento que vamos construyendo como si fuesen capas geológicas a nivel consciente. Es decir, que gradualmente, como miembros de la sociedad de la que formamos parte, vamos adquiriendo conocimientos acerca del mundo. ¿Sí? Nadie puede negar que cualquiera de ustedes, incluso yo misma como miembro de la sociedad, podemos tener opiniones o formas de comprender el mundo sobre las distintas temáticas que se dan en nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, la pandemia, tenemos un conocimiento que hemos acumulado en el poco tiempo que estamos expuestos a esa situación acerca de ese fenómeno social, pero podemos hablar de fenómenos más amplios, por ejemplo, el aborto, las desigualdades de género, temáticas sociales de las que todas las personas, como miembros diestros de la sociedad, es decir, personas que podemos movernos y somos capaces, en cierta forma, de
de llevar nuestras acciones adelante en ese mundo social, poseemos y hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Tenemos desde opiniones acerca de fenómenos sociales concretos hasta conocimientos de cómo ejecuto ciertos procedimientos, por ejemplo, si me quiero tomar un colectivo, conocimientos muy básicos de rutina, es decir, sé que el colectivo va a frenar si estiro la mano, que si pongo la tarjeta en tal lugar, es decir, cuestiones desde cuestiones procedimentales muy sencillas hasta interpretaciones mucho más complejas acerca de lo que es el mundo social. Todos y todas, como miembros de una sociedad, tenemos un conocimiento acerca de ese mundo que hemos aprendido, que nos han enseñado y que nos permite actuar en sociedad. Ese conocimiento de sentido común es el objeto de la sociología, dado que los y las sociólogas y los científicos sociales en general nos enfrentamos con esta situación paradójica que investigamos el mundo social, pero nosotras mismas somos parte de ese mundo social que investigamos, ¿no? Y eso es un tema que, bueno, en otra bibliografía la vamos a analizar, pero es una situación en cierto modo paradójica y que ha sido objeto de reflexión de distintos autores, de distintas autoras. Bauman pone la lupa en el conocimiento de sentido común y dice, si bien la sociología, las ciencias sociales toman como objeto de estudio ese conocimiento de sentido común que los miembros y los participantes, las participantes de la sociedad han producido acerca de ese mundo social, no es lo mismo el conocimiento de sentido común que el conocimiento científico acerca de ese mundo social. Son distintas formas de conocer. Esto es muy importante, ¿sí? No es lo mismo cómo conocemos como participantes de la sociedad que cómo conocemos como científicos o científicas sociales o como miembros de la disciplina social. Si bien es importante mencionar, como les acabo de decir, que el conocimiento de sentido común es la base, ¿sí? Es la base sobre la que se construye el conocimiento científico. Les voy a compartir una pantalla, la pantalla de un PowerPoint que armé, muy sencillo, para que podamos reflexionar sobre cuáles son las diferencias entre el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Específicamente son 4 las que menciona Bauman y son de mucha utilidad, porque en este nivel inicial de todos y todas ustedes que se están iniciando en las ciencias sociales, es importante poder separar qué es conocimiento de sentido común que ya tengo acerca del mundo social y cómo ese sentido común difiere en muchos casos del conocimiento que las ciencias sociales producen acerca de esa misma realidad o de ese mismo mundo social. Y aquí es interesante la distinción que hace Marqués. El primer aspecto que menciona respecto del conocimiento científico es que el conocimiento científico está sujeto a las reglas del discurso responsable. ¿Qué significa esto del discurso responsable? Que siempre surge en las preguntas y que quizás Bauman no lo explicita en detalle. Significa que como miembros de la disciplina de las ciencias sociales, y todas ustedes están aquí cursando porque eligieron una carrera que es una ciencia social o humana, como miembros y participantes de esa disciplina en la que estamos ingresando, el conocimiento que vamos a producir tiene que ser responsable. ¿Responsable ante quién? Ante otros, ante otras, ante la comunidad científica más amplia. Y esa comunidad científica en la que yo voy a
insertar, a la que yo voy a aportar un nuevo conocimiento, requiere que lo que yo produzca, que ese conocimiento que elabore, cumpla ciertos requisitos de confiabilidad, ¿sí? Les doy un ejemplo de la vida cotidiana de una persona que hace ciencias sociales, por ejemplo, y que quiere escribir un artículo científico, ¿no? La persona escribe el artículo científico según lo que investigó, eh, lo envía a la revista que le interesa o que convocó a artículos, y allí el artículo científico entra en un proceso de evaluación, ¿no? Y entonces el artículo científico tiene que estar sin nombre y apellido y es repartido a 2 evaluadores eh, que hacen justamente una revisión del artículo sin saber quién es él o la autora, ¿no? Lo que se llama evaluación doble ciego, ¿no? Lo evalúan 2 personas sin saber quién es el autor, ¿no? O la autora. Allí los evaluadores, las evaluadoras lo que hacen es elaborar recomendaciones para mejorar o también pueden rechazarlas. Supongamos que el artículo científico tuvo 2 evaluaciones en las que se le recomienda al autor o a la autora a que reelabore ciertos aspectos, amplíe otros, se olvidó una bibliografía, podría agregar esto, podría agregar lo otro. La autora, pues supongamos en mi caso, recibo esa evaluación, debo reelaborarlo en función de lo que los especialistas, las especialistas me solicitaron, y luego sí vuelvo a enviar la versión corregida. Luego una serie de procedimientos continúan con respecto al formato, a cómo cité, etcétera, etcétera. Es decir que lo que se dice en ciencias sociales en general y en sociología en particular debe estar debidamente fundamentado, debidamente fundado, no solo en ideas previas, es decir, si yo quiero hablar, por ejemplo, de las desigualdades de género, tengo que decir qué se habló o qué se escribió de las desigualdades de género hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, no puedo obviar el conocimiento previo acerca de esa temática, sino que también debe seguir ciertos procedimientos que la comunidad disciplinar específica, en nuestro caso las ciencias sociales, establecen como las reglas del campo, ¿no? Las reglas de esa comunidad. En este sentido, cuando yo quiero decir algo desde el conocimiento científico, debo atravesar todo este proceso de validación con los otros, con las otras, que son mis pares de las ciencias sociales. No sucede esto en el conocimiento de sentido común. Cuando yo quiero hablar de desigualdades sociales, por ejemplo, desde el sentido común, no necesito probar, no necesito hablar de lo que se dijo de las desigualdades desde las ciencias sociales, sino que simplemente son ideas provisorias que yo aprendí, que me han enseñado, que incluso los medios de comunicación son un elemento muy importante de la constitución del sentido común. Son ideas provisorias y no probadas. Yo en general doy el ejemplo de la charla de café, ¿no? Son ideas, un conocimiento que yo tengo y que puedo conversar cuando estoy con una amiga tomándome un café en un bar, ¿no? No necesito ni reglas de procedimiento ni ser responsable ante una comunidad de pares que lo que hacen es demostrar que lo que yo digo es algo confiable. Esta distinción es muy importante y es una de las principales, o al menos es la primera que menciona Bauman, y que se va a relacionar también con las otras. Piensen estas 4 distinciones que establece Bauman como también, en cierta forma, relacionadas. La segunda distinción que establece Bauman es el tamaño del campo del que se extrae el material para el pensamiento, ¿sí? Es decir, para las ciencias sociales necesito, como investigadora, o para armar, supongamos, un trabajo para una materia o una monografía, para ustedes, por ejemplo, que son estudiantes, necesito extraer información de un campo amplio
decir, si yo quiero, por ejemplo, estudiar las desigualdades de género, específicamente supongamos la brecha salarial, voy a ver cuánto ganan en promedio en Argentina las mujeres, lo voy a comparar con los salarios promedios de los hombres, voy a hacer entrevistas, ¿no? El primer aspecto es cuantitativo, ¿no? Utilizo estadísticas, el segundo cualitativo, puedo hacer entrevistas a un grupo de mujeres para ver cómo organizan las tareas de cuidado en su casa y qué significado le dan a eso, ¿no? Empiezo a obtener información de un campo amplio para poder generar ese conocimiento. Particularmente pensar que ese campo amplio lo que hace es vincular a los y las actoras y actores sociales con un contexto más amplio. Pensamos a las personas desde las ciencias sociales como en contextos sociales e históricos. Sin embargo, para el conocimiento de sentido común, el campo a partir del cual una persona puede decir o tener una opinión acerca de un tema específico de la sociedad no requiere que el campo del que se extrae la información sea amplio, sino que es meramente restringido, ¿no? Yo opino y sé del mundo social en función de mis rutinas cotidianas. Yo he aprendido a interpretar el mundo social así, y cuando estoy con mi amiga en el bar tomándome un café, no saco las estadísticas, no saco las encuestas, simplemente charlamos a partir de lo que yo ya sé previamente del mundo social, que se fundamenta en mis rutinas cotidianas, en mis hábitos, en las relaciones que tengo en lo cotidiano con otras personas, que hacen que yo pueda tener un conocimiento, pero ese conocimiento, no digo que aquí es importante no valorar en el sentido de que el conocimiento científico es mejor y el conocimiento de sentido común es peor. No nos interesa, y Bauman realmente no está diciendo eso, establecer ese tipo de valoración. Lo que nos interesa es pensar que son dos formas distintas de conocer y que hay que tener claro cuando una persona habla desde el conocimiento de sentido común y cuando habla desde el conocimiento científico. Y esto es importante porque la idea de las materias iniciales en ciencias sociales, es decir, cuando una persona recién está ingresando en esta nueva disciplina, es que pueda atravesar una transición entre su conocimiento de sentido común y empezar a esbozar cómo pensamos desde las ciencias sociales, qué es el pensamiento social. Pero importante es aquí tener en cuenta que no hay un bueno y un malo, ¿sí? Son dos formas de conocer y cada una tiene su propia lógica. Lo importante es saber que son lógicas distintas y hay que aprender a diferenciarlas. El tercer aspecto que menciona Bauman es cómo explica y comprende la realidad humana, el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Desde el conocimiento de sentido común, dice Bauman, en general, se explica o se comprende la realidad social a partir de la acción intencional de alguien, como una especie de intencionalidad individual. Yo siempre pongo el ejemplo de la Rúa, que en su momento expresaba muy bien esta idea, ¿no? Se explicaba el fracaso de un modelo económico desde el sentido común, diciendo que De la Rúa era aburrido, ¿no? O era lento. Desde el sentido común, desde los medios de comunicación, que muchas veces reproducen el sentido común o instalan un sentido común que apunta a familiarizar cierta normalidad, y aquí es muy importante la relación con Marqués también. Entonces, se explicaba en aquel momento el fracaso
del modelo económico y político a partir de adjudicar una intencionalidad a una persona concreta, ¿no? Era lento, era dormido, etc. Sin embargo, esta no es la interpretación del conocimiento científico en ciencias sociales, que lo que apunta es pensar a los actores individuales, a las actrices, para utilizar el lenguaje más inclusivo, como miembros de redes de interdependencia. Es decir, aquí lo importante no es pensar que De la Rúa es más dormido, es más aburrido, o era más aburrido, más dormido, o más lento, sino pensar que ese presidente representaba los intereses de determinados actores económicos, de determinados actores políticos, que hubo una crisis de representatividad, es decir, las promesas electorales que luego no se cumplieron en los distintos momentos históricos. Es decir, De la Rúa es miembro, es parte de una red más amplia, ¿no? Aquí pongo el caso de La Rúa porque me acuerdo que en aquel momento era muy claro en el discurso mediático cómo se explicaba a partir de intenciones. Eso no es la visión de las ciencias sociales. Las ciencias sociales pensamos las acciones en contextos sociales, en contextos históricos, en contextos culturales. Puedo volver también al texto de Marqués, el señor Timoneda, ¿no? El señor Timoneda hacía lo que hacía porque vivía en un momento histórico, porque vivía en un tipo de sociedad y su vida podría haber sido distinta si hubiese nacido en otro contexto. Del mismo modo, las ciencias sociales ven las acciones en contexto, en redes de interdependencia, y en este sentido el vínculo entre biografía, historia y sociedad. Las cosas que nos pasan para las ciencias sociales como individuos implican que no solo nos pasan porque somos seres únicos, sino también somos seres sociales. Y las realidades nos atraviesan. Nuestra historia, hemos nacido en una sociedad, en un momento histórico específico, ¿sí? Entonces esta distinción me parece clave, ¿sí? Explicar a partir de intencionalidades es una característica propia del sentido común. Las ciencias sociales que hacen explicar, abstraer al individuo, me separo de ese individuo particular y lo veo en un contexto social, histórico, cultural. Esto, por supuesto, lo estamos diciendo en términos muy abstractos, teóricos, ¿no? Ya veremos que hay más ejemplos concretos que se pueden mencionar, pero lo importante es tener en cuenta, al menos para el texto que hoy nos ocupa, estas distinciones. La última característica que menciona, la última diferencia, perdón, que menciona Bauman con respecto al conocimiento de sentido común y el conocimiento científico es que el conocimiento de sentido común tiende a autoconfirmarse, es decir, yo sé lo que sé del mundo social y eso me sirve para actuar. A menos que suceda que lo que yo ya sabía acerca del mundo social no me esté funcionando por el motivo que sea y tenga que frenar mi acción y pensar a ver por qué esto no funcionó. Pero en la vida cotidiana conocemos acerca, ni siquiera de hecho reflexionamos acerca de que tenemos un conocimiento de sentido común del mundo social. Esto lo estamos haciendo porque estamos ahora adoptando la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no? Esto es claro. En la vida cotidiana no estamos diciendo, yo tengo un conocimiento para poder hacer ciertas cosas en el mundo social. No es una reflexión habitual, ¿no? La sociología y las ciencias sociales en general ponen la mirada en ese conocimiento de sentido común. En la vida cotidiana simplemente actuamos y vamos confirmando lo que ya sabemos acerca del mundo social. Sin embargo, para las ciencias sociales, la idea del conocimiento es el de cuestionamiento. Y hay una frase que me parece muy, muy ilustrativa: desfamiliarizar lo familiar. Es decir, lo normal que veíamos en Marqués, lo familiar,
las ciencias sociales apuntan a desestabilizarlo. Eso que nos parece normal, eso que nos parece natural, en realidad no lo es. Atrás de eso hay relaciones sociales, hay relaciones de poder, hay historia. Y Bauman habla de cuestionar, perturbar las cómodas certidumbres, es decir, aquello que ya sabemos acerca del mundo social, el conocimiento científico lo que hace justamente es cuestionar, criticar, desfamiliarizar. Esto tiene el objetivo de transformar la realidad social en cierta forma, pero también como estudiantes es importante empezar a ver estas distinciones, porque el objetivo en general de las materias iniciales en ciencias sociales es que puedan hacer una transición desde el conocimiento del sentido común que tienen acerca del mundo social a un discurso con argumentos científicos, que empiecen a familiarizarse con los modos en los que las ciencias sociales reflexionan acerca de esos mismos fenómenos que ya conocemos, pero los conocemos a partir de otra lupa, ¿no? Entonces, estas son las distinciones y los hitos más importantes que Bauman entiende que diferencian ambos tipos de conocimiento. Repito, y me parece muy importante, no estamos hablando de que uno es mejor, otro es peor. Son dos formas de conocer, pero es importante tener en claro cuáles son sus diferencias. Bueno, espero que se hayan aclarado estas 4 diferencias y bueno, y les mando un saludo y espero que se encuentren todos y todas muy bien.